Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz, que se transmite todos los sábados 9 de la noche por la prestigiada Radio Numancia y se vuelve a transmitir los domingos a las 8 de la noche por la igualmente prestigiada plataforma Sin Línea MX, con otra repetición los martes a las 11. Para mí es un gusto darle la bienvenida, por supuesto, a mi querido cotitular desde Bolivia, Fernando Valdivia, nuestro querido colega periodista Fernando Valdivia. Fer, bienvenido de regreso, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, muy contento de estar nuevamente con ustedes en el programa. Y bueno, es un privilegio para Radio Numancia, para el programa Desde la Raíz, para Sin Línea MX, darle la más fraternal, cordial bienvenida a Fernando Ernesto Rivero Osuna, un compañero, un hermano venezolano, licenciado en filosofía, abogado, especialista en gobierno y políticas públicas y magíster en filosofía de la guerra. También fue constituyente, miembro del constituyente de 2017 a 2020 y actualmente es integrante del Comité de Postulaciones Electorales para la designación del nuevo Congreso Nacional Electoral. Mi estimado Fernando, bienvenido a Desde la Raíz. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en el día de hoy con ustedes y, por supuesto, saludos también al camarada Fernando Valdivia, que está allí desde Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes quiero mandar un saludo, un abrazo a nuestra querida Miralis. Ella fue el contacto, es una gran compañera, y también mandar un saludo fraternal lleno de solidaridad, de amor al pueblo palestino, que nuevamente se encuentra bajo una embestida brutal por el gobierno sionista, en complicidad, por supuesto. Pues ¿con quién será? Con el imperialismo norteamericano, que tiene desde cuándo las garras metidas en esa zona estratégica, precisamente sobre todo por la Franja de Gaza. Un abrazo fraternal a los hermanos palestinos, un abrazo igualmente fraternal a los hermanos colombianos que tienen la desgracia de padecer un gobierno hincado ante el imperio y brutalmente represor. Al pueblo chileno, por supuesto, igualmente un abrazo, un gobierno brutal, terrible, y el perenne abrazo, por supuesto, al hermano pueblo venezolano, que ha padecido una guerra multifrontal, yo creo que sin precedentes. Bueno, apenas la guerra brutal contra el gobierno cubano, contra la revolución, podría igualar lo que ha padecido el gobierno bolivariano de Venezuela, primero encabezado por el inolvidable comandante Chávez y después por Nicolás Maduro. Qué barbaridad, no tiene parangón, creo, lo que han hecho con el pueblo venezolano, y ahí está de pie, con una dignidad intocable. Y hoy vamos a abordar un tema que es historia, es la historia del intervencionismo del imperio, y cuando digo imperio hablo de las megacorporaciones poderosísimas, que son las que realmente gobiernan y que han impuesto políticas de depredación salvajes. Y vamos a hablar de las diferentes estrategias que han empleado precisamente en América Latina y el financiamiento de ONGs, organizaciones no gubernamentales, y medios que no son de comunicación, son medios de manipulación.
Lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo en México, lo ha sufrido Venezuela por décadas, lo ha sufrido Bolivia, es decir, el imperio contra América Latina y la patria grande. Pues bien, mi estimado Fernando, ¿qué nos puedes decir? Ustedes son expertos en combatir guerra multifrontal, son un pueblo realmente admirable. Adelante. Bueno, en principio, gracias por tus palabras, Patricia. Considero que los Estados Unidos, su doctrina militar, desde la guerra de Vietnam, lo que ha sido el desarrollo de su pensamiento militar durante toda la segunda parte del siglo XX, ha estado marcada por, primero, lo que fue el saldo político, el impacto en términos de opinión pública que generó esa confrontación, esa agresión contra el pueblo vietnamita. Eso generó, como ya es bien sabido por la opinión pública, toda una gran batalla en el ámbito de las ideas, toda una gran batalla que se desencadenó inclusive o desembocó, mejor dicho, en grandes movilizaciones dentro de los Estados Unidos en respaldo al pueblo vietnamita en favor de la paz. Todo esto conllevó a la necesidad de replantear, una vez que Estados Unidos es derrotado en Vietnam, a replantear las fórmulas de intervención por parte del Pentágono, y en ese sentido van surgiendo una serie de doctrinas militares donde podemos destacar ya en la década de los 80 los llamados conflictos de baja intensidad, y Nicaragua, la Nicaragua sandinista luego del triunfo de la revolución en el año 79, así como la guerra que se suscita entre la Unión Soviética y Afganistán, una guerra inoculada también por parte de los servicios secretos estadounidenses. Vamos a ver que estos dos episodios de la historia contemporánea son, en definitiva, parte de la doctrina de la guerra, parte de las guerras de baja intensidad. Se trata, en otras palabras, de buscar imponer los intereses geoestratégicos del imperialismo estadounidense, pero sin la intervención directa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Posteriormente, ya en la década de los 90, vamos a ver cómo florecen, particularmente luego de la caída del socialismo real. Eso es un hecho importantísimo porque marca el advenimiento del mundo unipolar. Surgen doctrinas que en el plano del derecho internacional público van a ser utilizadas para acometer los planes injerencistas de los Estados Unidos desde el punto de vista militar. Y quiero hacer referencia con esto a la doctrina del Estado fallido, el Estado canalla o los Estados forajidos. Son tres conceptos que le van a servir a la administración Clinton y a las administraciones sucesivas para distintas agresiones, algunas de las cuales, una de las más importantes va a ser, por supuesto, la que se va a perpetrar contra la Federación de Yugoslavia, la Federación Socialista de Yugoslavia, y el desmembramiento de lo que va a ser esa gran nación, que, por cierto, era la unidad de una pluralidad de culturas, una diversidad de etnias que lograron, superar las diferencias naturales o normales propias del encuentro de múltiples culturas. Eso se logró superar a partir, por supuesto, del resultado de la Segunda Guerra Mundial y el liderazgo del mariscal Tito. Posteriormente, vamos a ver un poco lo que es la guerra preventiva en el marco de la administración Bush hijo, que va a significar un cambio en la concepción de la soberanía por parte del gobierno estadounidense. Ya la soberanía como parte esencial del derecho internacional público, la autodeterminación de los pueblos, se va a convertir en un derecho que puede otorgar el gobierno de los Estados Unidos de conformidad con lo que ellos entiendan cuando se vea o no amenazado la integridad de los Estados Unidos, los intereses. Y así poco a poco va surgiendo un conjunto de tesis que hoy le dan sentido a eso que en Venezuela hemos llamado la guerra difusa. Se trata en definitiva de un conjunto bastante heterogéneo de doctrinas políticas y también militares para evitar la intervención directa de los Estados Unidos desde el punto de vista militar, pero poder derrocar gobiernos que ejercen la soberanía.
Eso significó, en definitiva, para decirlo de una manera muy rápida, el tránsito de colocar el acento en los asuntos estrictamente técnico-militares, cuestión que ocurrió en la década de los 90 con la revolución de los asuntos militares, que no es otra cosa sino la adecuación a los grandes, digamos, las grandes transformaciones que en el ámbito de las comunicaciones permitió el desarrollo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces pasar de la supremacía estrictamente técnico-militar a colocar el foco de atención en la población. Es allí donde surge el papel, digamos, privilegiado en la planeación militar estadounidense de las operaciones psicológicas, la utilización de los mass media, la utilización de la industria cultural del capitalismo para imponer entonces su concepción de la sociedad, su concepción de la economía, y esto por supuesto que va acompañado o es parte integral de la concepción militar. Recordemos que la doctrina militar estadounidense de las últimas décadas ha estado marcada por la globalización neoliberal, de manera que la globalización neoliberal o el capitalismo neoliberal es el sustrato desde el punto de vista teórico-político que le ha sentido a la doctrina militar estadounidense. En definitiva, la doctrina militar estadounidense responde a determinadas concepciones de las relaciones de poder, a una práctica de las relaciones de poder y por supuesto también a relaciones económicas de explotación, no solamente de la clase trabajadora de los Estados Unidos, sino también por supuesto de las diferentes latitudes del mundo. Excelente recorrido, Fernando, por todo lo que ha sido esa adaptación camaleónica del imperio, es decir, el imperio del mal, o sea, las grandes transnacionales, realmente es el imperio del dinero. Mi querido Fernando, si ha habido un hombre extraordinario que descolonizó la mente hasta en un grado notable, fue el presidente Evo Morales, que también fue víctima, no solamente de una guerra mediática infame, sino de una combinación de judicialización de la justicia, combinada con una cuestión electorera, combinada con un golpe como no pensábamos que se iba a llevar a cabo en esta última etapa de la guerra multifrontal, pero ocurrió en Bolivia, Fernando. Es decir, lo que sucedió en Bolivia desnudó en toda su magnitud la desesperación de un bloque que ha visto disminuida su hegemonía. ¿Qué nos dices, Fer? Primero que nada, coincidir plenamente con el análisis que nos hace el camarada de Venezuela y añadir algo más, ¿no? Que en el Cono Sur toda esta estrategia norteamericana se expresó en la brutalidad del Plan Cóndor, que permitió a las dictaduras de esa época, de la década del 70 y del 80, coordinar acciones represivas para eliminar a opositores durante esas gestiones que fueron brutalmente sangrientas. Y luego vino todo este corolario de las democracias controladas, del neoliberalismo, y finalmente esto que tú señalas, ¿no? El complot directo, abierto para derrocar primero al presidente Chávez en Venezuela, al presidente Lugo en Paraguay, y así sucesivamente hasta que le toque el turno a Bolivia. Y para Bolivia, obviamente, tiene que instrumentalizar también a la OEA, donde juega un rol protagónico, directo, de intervención y de injerencia el secretario general Luis Almagro. Creo que en ese marco es que se digitalizan y se manejan a los operadores políticos al interior del país. Fíjate tú, voy a poner un solo caso, un ejemplito pequeño, y es que un opositor de pésima categoría, que en todas las elecciones pasadas nunca llegó a superar el 3% de la votación, aparece durante el golpe como el hombre que mandaba a las Fuerzas Armadas e instruía qué se debía hacer para derrocar rápidamente al gobierno de Evo Morales. Me refiero a Tuto Quiroga, un eslabón del imperialismo, un agente del imperialismo, un operador político que obviamente desnuda en qué forma va trabajando el imperio para derrocar a los gobiernos que le son opuestos.
Así es. Antes de continuar con este hilo analítico de lo que ha sido la historia del intervencionismo por diferentes vertientes, quiero citar lo que dijo Bolívar en la Carta de Jamaica, aquel 6 de septiembre de 1815. Me emociono. Cuando hablamos del Libertador, de verdad nos imbuye un enorme amor, una enorme admiración por un hombre absolutamente singular porque era, creo que, de los hombres más ricos de Venezuela, y fue paulatinamente transformándose hasta convertirse en el hombre que dijo: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Me estoy refiriendo aquí a que como patria grande nos tiene que doler lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en la Cuba revolucionaria, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurre en Argentina, en la patria grande. Ya no somos islas, somos la patria grande, y aunque no se haya consolidado todavía, tenemos que ir incrementando esta identidad con las otras naciones hermanas. Nos tiene que doler y nos tiene que afectar. Ahora que hablabas de la OEA, Fer, como ustedes saben, se ha emprendido una guerra cada vez más acusada contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el imperio estaba acostumbrado a ordenarle a los gobiernos a quién sí y a quién no. No sé si recuerden el "comes y te vas" de esta vergüenza de presidente, Vicente Fox, a un gigante como es el comandante Castro. Bueno, le dijeron al presidente López Obrador que le sugerían no invitar a Nicolás Maduro a su toma de protesta cuando asumió la presidencia. Bueno, para fortuna del prestigio del gobierno mexicano, el presidente López Obrador, con todo el gusto, invitó al presidente Maduro a su toma de protesta. Después van para Bolivia y rescatan a Evo Morales. Es decir, estamos ahorita en una situación verdaderamente crucial donde la Organización de Estados Americanos, que es un ministerio de las colonias del imperio, no solamente ha hecho mutis ante las brutalidades cometidas en Colombia, en Chile, etcétera, sino que ha intervenido directamente, como ocurrió en Bolivia. Ha intervenido, obviamente, para hacerle la guerra sucia, por supuesto, a Venezuela. Entonces, estamos hablando aquí de algo estamos en un momento histórico en el que la patria grande tiene que retomar el camino hacia la consolidación, Fernando. Sí, desde luego que acá desde el año 2009 se viene desarrollando una ofensiva por parte de la Casa Blanca. Recordemos que ese fue el año del derrocamiento en Honduras del presidente Zelaya, luego vimos el derrocamiento en Paraguay de Fernando Lugo, un golpe institucional. Posteriormente vimos allí el intento por desestabilizar Ecuador, Bolivia, Venezuela, pero logran una victoria importante con el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Estos elementos denotan una ofensiva que se ha extendido en el tiempo. Fue iniciada en el marco de la doctrina del poder inteligente de la administración Obama, con Joe Biden de vicepresidente de esa administración, y allí, por supuesto, estuvo siempre la mirada cómplice de la Organización de Estados Americanos. Se trata, en otras palabras, de que acá en el continente ha venido colisionando por una parte la doctrina Monroe y por otra el ideario bolivariano. Por una parte, el intento de la Casa Blanca de convertir a estos territorios en nuevas colonias, y por otra parte la necesidad de refrendar o construir, mejor dicho, la segunda independencia. Se trata, por otra parte, de el modelo, la imposición del modelo neoliberal que se viene impulsando desde
los Estados Unidos de Norteamérica y quienes creemos en la construcción de una alternativa al capitalismo que coloque en primer plano la vida. Entonces han venido colisionando en definitiva dos modelos de convivencia y este ejemplo de Bolivia coloca en el tapete además la necesidad de redimensionar la discusión, porque hoy más que nunca el rescate de la memoria histórica es fundamental para acometer los retos del presente y construir un futuro diferente, un futuro mejor para todos nuestros pueblos. Sí, fíjate que tienes razón, los pueblos que no aprendemos de nuestra historia estamos condenados a repetirla, de ese tamaño. Lo que está ahorita, lo que está en juego, para que no perdamos nosotros la noción de lo que realmente está sucediendo, es el enfrentamiento de dos proyectos absolutamente diametrales, o sea, diametralmente opuestos. Está aquel proyecto que va a exterminar todas las especies en el planeta por el modelo de depredación en el que se fundamenta. Ya es evidente que el neoliberalismo no da para más. Entonces ahora no saben cómo seguir conservando su hegemonía, porque ya está demostrado. Por otra parte, está el otro proyecto impulsado por los países de ALBA, que estamos también en CELAC, ¿no? Hay que recordar que CELAC fue un esfuerzo del comandante Chávez para que se creara una organización que realmente hiciera lo que la Organización de Estados Americanos nunca hizo, es decir, garantizar la convivencia respetuosa y sobre todo el respeto por la soberanía de las naciones integrantes. Nunca ha sido así. Entonces, estamos en este momento y todos los latinoamericanos tenemos que tener muy claro que nos va la sobrevivencia en esto. Ya no es una cuestión de que yo me preocupe solamente por lo que pasa en México. Me tiene que preocupar todo, porque todo es parte de lo mismo. Es decir, nos tenemos que garantizar con la soberanía y la dignidad la sobrevivencia del planeta. De ese tamaño es la cosa. Lo vio Fidel, escribió mucho antes de eso, lo que estaba ocurriendo con este modelo depredador consumista. Lo vio Evo Morales, lo vio el comandante Chávez, lo ve ahora el presidente mexicano. Es decir, son esos dos proyectos. Por eso tenemos que dolernos, preocuparnos y unirnos a los esfuerzos en Venezuela, en Colombia, a todos, porque, repito, nos va la vida en ello. Adelante, mi querido Fer. Sí, sin duda, yo comparto también esa inquietud y creo que hoy en día tenemos puntos neurálgicos de confrontación a los que tenemos que ponerles mucha atención. Ha habido hace muy poco una reunión en Miami de diferentes organizaciones de derecha que han tratado este tema y han expuesto sus puntos de vista, que no son otros que los puntos de vista del amo al que obedecen. Y allí señalan con claridad que el objetivo fundamental es destruir a Cuba y destruir a Venezuela como los muy malos ejemplos que todavía subsisten en América Latina. Y luego han lanzado de manera mancomunada, con sus diversos altavoces que tienen por todo el continente, una serie de acusaciones vinculando al presidente Maduro y al gobierno bolivariano de Venezuela con todo lo que está ocurriendo hoy en día en Colombia. Algo absolutamente insostenible, puesto que, por otro lado, señalan que Venezuela y Cuba están en ruinas, pero sin embargo se da la paradoja de que los acusan de tener millones de dólares para invertirlos en la subversión en Colombia. Se cae por su propio peso tamaña sandez. Pero creo que hay que poner mucho ojo y mucho hincapié en estos aspectos, porque están señalando en qué punto se está golpeando con mayor fuerza el imperialismo de una manera desembosada, y eso también abre pautas para lo que debemos hacer los pueblos latinoamericanos en torno a estos problemas. Sí, yo quiero ratificar lo que estás diciendo, porque hay algo que no le perdonan
no le perdonan a Venezuela y a Cuba. Y tampoco le perdonan después a Evo, y no le están perdonando al presidente mexicano. O sea, ellos no perdonan la dignidad. Les ofende que haya pueblos que les dicen no y se les enfrentan con éxito, porque podrán decir lo que quieran. Hay mucha tergiversación, incluso, lamento decirlo, en compañeros de izquierda. Hay una confusión. Están diciendo, bueno, es que Maduro no ha sabido manejar la economía. El que afirma un dislate de esa naturaleza es que no está entendiendo lo que está pasando y lo que están haciendo contra Venezuela, porque, repito, no le perdonan ni a Cuba ni a Venezuela estar de pie a pesar del bloqueo salvaje al que las han sometido a esas dos naciones. Para ellos es una afrenta que no pueden tolerar. Y me decían, no, mira, que ahora que Biden ganó, no, es que no estamos entendiendo que no, Biden no está gobernando, que no gobiernan los políticos, gobierna el capital financiero. Siempre ha sido así. Entonces, lo que está sucediendo aquí y que nos tiene que quedar muy claro es que tenemos nosotros que aceptar que el triunfo en Venezuela, que la continuidad del proyecto venezolano, que la continuidad del proyecto boliviano es la garantía para los pueblos, no solamente de América. Cuando digo América hablo del continente, porque no hay cosa que me moleste más que ese país que se llama Estados Unidos se apropie del vocablo América, como si no supieran que América es un continente, pero en fin, es parte de su arrogancia supina, ¿no? Entonces, regresando, Fernando, tenemos nosotros que unir las manos, tenemos que marchar todos. Lo que está ocurriendo ahorita en México, de verdad, es una muestra de cómo no perdonan la independencia de este gobierno, que ya le reclamó al gobierno norteamericano estar financiando ONGs, que lo único que están haciendo es tratar, lo han dicho abiertamente, vamos a derrocar a López Obrador porque nos está robando el país. Fíjense nada más la arrogancia, y yo me imagino que todas las derechas en el mundo se comportan de manera muy similar. Fernando Ernesto, porque los dos son Fernandos. Fernando Ernesto. Sí. De hecho, Patricia, al inicio me confundí. Bueno, creo que la utilización de las ONG es una ya añeja estrategia o estratagema que viene utilizando la USAID. Recordemos que en el caso de Venezuela se ha implementado el financiamiento ilícito de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que encubren el trabajo tanto del gobierno de Estados Unidos y particularmente de sus servicios de inteligencia. Hemos visto en el caso de América Latina y el Caribe cómo estas ONG van permeando, también ha ocurrido en el sur del continente, algunos líderes sociales se vinculan a organizaciones sindicales o organizaciones indígenas para luego tratar de crear, digamos, consensos, entre comillas, en la opinión pública en relación a los intereses económicos de las transnacionales que tienen sus casas matrices allí en los Estados Unidos, incluso abiertamente a favor del gobierno estadounidense. Nosotros desde Venezuela saludamos la gallardía del pueblo mexicano, saludamos desde luego la dignidad del presidente López Obrador, no nos involucramos en los asuntos internos de México, pero sí queremos reconocer, y así lo entiende nuestro pueblo, que hoy florece la esperanza allí con López Obrador en la presidencia de la República. Creemos que el esfuerzo que allí se está desarrollando es un esfuerzo
muy importante en función de la autodeterminación, de grandes transformaciones que hoy demandan las grandes mayorías de México. Ahora bien, consideramos que es obvio que el imperialismo estadounidense tiene gran cuidado con toda esta oleada de cambio que se ha venido dando en los últimos 20 años y por ello ha venido planteando no solamente la utilización de las organizaciones no gubernamentales, sino también un dispositivo militar que tiene su epicentro en Colombia. Recordemos que en ese país se instalaron un conjunto de bases militares durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, pero luego con Santos se adhirió Bogotá a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto es muy grave porque hemos dicho en la CELAC que este es un territorio de la América Latina y el Caribe. Entonces, esta adhesión de Colombia a la OTAN, como ya lo había afirmado hace algún tiempo el presidente Chávez, convierte a Colombia en el Israel de América. Y hemos escuchado también con gran preocupación la invitación, entre comillas, los planes que tienen las élites de la OTAN para tratar de incorporar México a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Creemos que esto en definitiva revela un plan de expansión de la OTAN y hay que entender que la OTAN no es otra cosa que el brazo militar del neoliberalismo, no es otra cosa que el brazo militar del capitalismo neoliberal. Ahora bien, nosotros tenemos plena confianza en la gallardía del noble pueblo mexicano y sabemos que más temprano que tarde podrán superar todos los obstáculos que hoy se están presentando gracias, obviamente, a los tentáculos, a las labores que están jugando tanto los detractores de los cambios que hay dentro del territorio mexicano, como por supuesto el esfuerzo que se hace desde los Estados Unidos para evitar que los grandes anhelos del pueblo mexicano logren materializarse en transformaciones y cambios que reivindiquen a todo el pueblo mexicano. Fíjate que sí, Fernando Ernesto y Fernando Valdivia, definitivamente los intereses del pueblo mexicano están alineados a los intereses del pueblo boliviano. Repito, lo voy a decir siempre, están alineados, aunque algunos personajes de pseudo izquierda se alarmen y digan que es que México no somos Venezuela. ¡Qué barbaridad! Yo les he dicho muchas veces, y lo digo con un gran orgullo, por mucho tiempo quisimos ser Venezuela, no solamente por la enorme dignidad que ha demostrado ese pueblo, quisimos ser Venezuela cuando tuvimos a vergüenzas nacionales como Salinas de Gortari, como Zedillo, como Fox, como Calderón y como Peña. Indefendibles. Quisimos ser Venezuela porque pese a esa embestida salvaje, están de pie. Y quisimos ser Venezuela cuando el presidente Chávez puso a Venezuela en la mira internacional, cuando logró la creación de estos organismos como Petrocaribe, como la CELAC, como ALBA, como UNASUR, como Agricosur. Es decir, es una obra realmente impresionante. Entonces, nuestros intereses definitivamente están alineados con los pueblos de América Latina. Tienen miedo porque en Brasil ya no pudieron sostener esa mentira burda con la que quitaron al expresidente Lula de la boleta en 2018. Ya no la pudieron sostener, porque el verdadero ampón es el juez Moro, y ha salido a la luz, ¿no? Ha salido a la luz. Entonces, nosotros realmente ahora que nos estamos oponiendo terminantemente a la intervención de la OEA en la elección del 6 de junio, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando.
No se trata de una misión que viene a garantizar que la transparencia, no, porque nuestro órgano electoral está verdaderamente podrido, está completamente cooptado por el conservadurismo neoliberal, está cooptado y tiene nexos directos con el gobierno norteamericano. Es decir, el gobierno norteamericano está financiando todas las actividades tendientes a derrocar el gobierno de López Obrador. Y bueno, Fer, estuvo Luis Arce aquí en México y fue recibido como hermano, porque somos hermanos. Y esas son cosas que no le perdonan al gobierno mexicano, no se las van a perdonar, porque en la cara del imperio, he dicho, la visita de Luis Arce fue muy significativa por muchos motivos. Fer, adelante. Sí, primero que nada me gustaría ratificar algo que queda siempre implícito, pero que es necesario explicitarlo, y es el permanente sentimiento de gratitud con el gobierno y el pueblo de Venezuela, que financiaron y ayudaron a desarrollar el Programa Nacional de Alfabetización, que terminó por erradicar el analfabetismo en nuestro país. Eso es algo que nunca olvidamos de Venezuela y por supuesto lo tenemos siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y bueno, señalar que efectivamente la visita de Luis Arce fue un hecho simbólico muy importante para todos nosotros en Bolivia, porque se trató de la primera visita que hacía al exterior el presidente boliviano, y hacerlo justamente a México y a la persona del presidente López Obrador era muy, muy significativo para todos nosotros, una muestra de expresar también un agradecimiento por la solidaridad de López Obrador con el pueblo boliviano. Y allí yo vuelvo a reiterar algo, Patricia, que ya lo dije en algún programa anterior, se dio una expresión muy feliz del presidente López Obrador, que manifestaba su deseo de conocer la ruta del Che. Y yo te comentaba extra micrófonos que estuve esta mañana en Valle Grande, el pueblo donde se albergó los restos del Che Guevara durante muchos años de manera clandestina, y hemos tenido una reunión con organizaciones sociales, autoridades, con personalidades, etcétera, y me han pedido, bueno, se ha entregado ya una carta a la Embajada de México, portadora de una invitación al presidente López Obrador para que este 8 de octubre pudiera realzar con su presencia los actos conmemorativos del Día del Guerrillero Heroico que hacemos todos los años en Valle Grande. Esperemos que esta carta haya llegado ya a la presidencia y estamos muy ansiosos de esa respuesta. Y finalmente, Patricia, me referiré muy brevemente a lo que señalaba el camarada compañero Fernando respecto al papel de las ONGs y su instrumentalización en esta estrategia norteamericana. Nosotros hemos tenido en Bolivia una última experiencia con una organización denominada Fundación Jubileo. Es una fundación, ya el nombre les da una pauta, que está vinculada con la alta jerarquía de la Iglesia Católica, de esa jerarquía católica reaccionaria, que hoy día, esta mañana, estaba pidiendo reconciliación a los bolivianos y que olvidemos las matanzas que se dieron durante el golpe de Estado. Pues bien, esa organización, esa ONG, fue la que propició la reunión en la que inclusive representantes diplomáticos extranjeros participaron para derrocar al gobierno de Evo Morales. Hoy en día, por confesión de partes, se relevan las pruebas y esta institución llamada Fundación Jubileo fue la que propició en la sede de la Universidad Católica, que es una entidad privada, una serie de reuniones orientadas a este avance vicioso que culminó con el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Sí, fíjense que ahorita estaba haciendo un recorrido mental por esa Operación Milagro y ese apoyo que América Latina, México, varios países de América Latina, sobre todo los sectores más desprotegidos, más pobres, recibieron tanto del gobierno cubano como del gobierno del presidente Chávez. Algo verdaderamente conmovedor, hechos a los que se les dio cero difusión, porque claro, ¿cómo va el conservadurismo criminal difundir actos tan sublimes de solidaridad como los llevados a cabo
por el gobierno del presidente Chávez y el gobierno cubano. Son verdaderos ejemplos de lo que es la solidaridad internacionalista, la empatía, el amor por los pueblos hermanos. Entonces, cuando yo escucho frases así de que aguas, no queremos ser como Venezuela, sí es muy indignante y es producto precisamente de la labor mentirosa, manipuladora, inmoral de la mediocracia, financiada, por supuesto, por los grandes, porque sabemos que las grandes petroleras, las grandes farmacéuticas, todo ese estamento de multibillonarios poseen agencias de información, entre comillas. Precisamente por eso, porque con la comunicación tú puedes destruir a alguien. Como dice el presidente, la mentira cuando no mancha, tizna, es decir, algo se queda, ¿no? Pero con todo y eso, es muy importante que cada vez y que no nos olvidemos de que esta unidad, este marchar juntos es absolutamente fundamental, es fundamental y tenemos que emularlo, tenemos que decir, quiero ser como Venezuela, quiero ser como Cuba, quiero ser como esos pueblos, como el boliviano que se enfrentó y que logró revertir ese golpe brutal, ese golpe sangriento, cocinado desde las entrañas del imperio. Adelante, Fernando Ernesto. Desde el siglo XIX, el libertador Simón Bolívar planteó una verdadera epopeya libertaria que permitió, a partir de la unidad de nuestros pueblos, la liberación del territorio que hoy se conoce como Colombia. Eso fue un esfuerzo que se cristalizó con la victoria en la batalla de Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, en el año 1819, que fueron dos batallas lideradas por Simón Bolívar a la cabeza de un ejército colombo-venezolano. Y luego del surgimiento, ya en ese mismo año, de la Colombia la Grande, de la Gran Colombia, comenzó la campaña del sur. Se desarrollaron batallas importantes, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho. Y estas últimas dos batallas fueron el fruto de la unidad de una gran cantidad de pueblos del continente. Hoy consideramos que sigue siendo una necesidad la unidad antiimperialista. Creemos al mismo tiempo que es necesaria la integración en todos los ámbitos más allá de lo económico, pero creemos además que podríamos modestamente, como venezolano lo planteo, extraer lecciones de aquel planteamiento que hacía Bolívar el 7 de diciembre de 1824, cuando convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, que no es otra cosa que un gran proyecto de unidad en todos los ámbitos de la América, que tenía los mismos intereses, que tenía el mismo idioma, de esa América que tenía, decía el Libertador, los mismos enemigos, para construir una gran potencia, una potencia que permitiera refrendar en el ámbito internacional la independencia. Y recordemos allí que Bolívar planteó también a través de sus plenipotenciarios ante el Congreso de Panamá la liberación de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. De manera que hoy el internacionalismo que encarna nuestra revolución se hunde en lo que son las tradiciones históricas de nuestro pueblo, y nosotros modestamente, con mucha humildad lo decimos, estamos, digamos, de cara a los pueblos de América Latina y del Caribe para acompañar sus luchas, para desarrollar la solidaridad militante donde haya que desarrollarla. Y por supuesto que Venezuela, lo puedo decir a nombre de todo nuestro pueblo, siempre estará a la orden para contribuir con los pueblos hermanos del continente. Pues estamos llegando al final del programa, quisiéramos que durara 2 horas y hasta 3. hay mucho que analizar, mucho que compartir. Nada más un dato, pues es importante. El presidente lo ha dicho, el presidente dice, mi hijo se llama Jesús Ernesto. Se llama Jesús por este ser
que muchas personas visualizan como un revolucionario, entre ellos el comandante Chávez, un revolucionario que demostró con hechos su amor por la humanidad. Yo no soy religiosa, pero reconozco que los principios del cristianismo son absolutamente asumibles, yo los asumo. Y también por Ernesto Guevara, es decir, el presidente ha manifestado una enorme simpatía por esta lucha de los pueblos, por su emancipación, por su liberación. Y bueno, finalmente vamos nosotros a enfrentarnos a una fecha histórica en la que en México se consolidará esta cuarta transformación que se proyectará, lo digo sin arrogancia, de verdad, se proyectará, que tendrá su influencia, su impacto en el resto de América Latina. Lo hará. Tenemos nosotros en ese sentido que asegurarnos de que nuestra patria servirá, ayudará a la consolidación de la patria grande del inolvidable Bolívar. ¿Con qué cierras, mi querido Fer? Bueno, es tantas cosas que te vienen a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que con ese acto de fe, con este sentido de solidaridad, de retomar precisamente acá en nuestro continente, en la parte sur del continente, esas banderas enarboladas por Hugo Chávez, hemos olvidado mencionar uno de los grandes proyectos de Hugo Chávez que hoy en día sirve tanto a nuestros pueblos como es Telesur, ese emblemático emprendimiento comunicacional que ha abierto los ojos a los americanos para los americanos. Creo que esto es un hecho muy importante, empezar a conocernos, es la primera tarea que debemos desarrollar. Y bueno, en ese sentido, pues también desde Bolivia los brazos abiertos para todas las iniciativas, todo lo que pueda ser una expresión de hermandad y solidaridad, y plantearles una fecha también emblemática, el 8 de octubre, Valle Grande. Ojalá que pudieran venir todos ustedes y podamos fundirnos un abrazo fraternal y revolucionario en ese lugar que hoy en día es parte de la historia de América Latina. Definitivamente son privilegiados haber tenido ahí al Che, Cuba. Bueno, en realidad el Che recorrió toda América Latina, no en su motocicleta, por supuesto, pero bueno, es muy emblemático que se vayan a juntar en octubre para la conmemoración, no celebración, no se puede celebrar eso, para la conmemoración de pues esa pérdida física que tuvimos de uno de los hombres más extraordinarios de la historia, que fue Ernesto Che Guevara. Pues, mi querido Fernando Ernesto, gracias por haber compartido este espacio. Está abierto para el pueblo, el hermano pueblo venezolano, el admirable pueblo venezolano, y está, bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Fer? Quisiera yo trasladarme a Bolivia, por favor, para estar ahí, donde el Che vio con esa gallardía, con ese espíritu de gigante que tenía a su ejecutor, y le dijo, va usted a matar a un hombre. Y dicen que el tipo perdió, ¿no? O sea, no sabía qué hacer, estaba nervioso, estaba moralmente derrotado, ¿no? Pero bueno, ese fue el gran Ernesto Guevara, un hombre difícil de emular, pero hay que hacerlo. Bueno, pues este fue su espacio desde la raíz. Vamos a seguir nosotros dándole seguimiento y quiero cerrar con lo siguiente. Hay una guerra multifrontal en toda América Latina, porque repito, están enfrentándose dos proyectos que todos los pueblos tenemos que defender. Nos duele mucho lo que está pasando en Palestina, y no por no estar en este lado del mundo, no nos tiene que preocupar, nos tiene que doler muchísimo lo que está sucediendo ahí, porque hay que recordar que la Franja de Gaza posee grandes yacimientos de esos energéticos de los que se quieren quieren controlar toda esa zona. Lo que está en ese conflicto
es lo que ha estado siempre detrás de los conflictos, el apoderamiento de los recursos ajenos. Es lo que está pasando en Palestina, y de aquí para allá todo el cariño a ese pueblo valientísimo, valientísimo, el pueblo palestino, y vamos a seguir nosotros dándole seguimiento a todo lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que está por pasar en México, lo que va a pasar en Brasil, donde el presidente Lula va a ganar la elección. Y entonces están preparándose para eso. Una última reflexión respecto a lo que se viene, porque Brasil es una economía poderosa, aunque ahorita esté de bajada porque, bueno, está al frente pues un émulo de Trump, ¿no? Bolsonaro. Una última reflexión, Ernesto. Sí, bueno, finalmente quiero agradecer de verdad la oportunidad del día de hoy y hacer un llamado para que refrendemos la esperanza, refrendemos los sueños de unidad y por supuesto redoblemos esfuerzos por la construcción de un mañana mejor, de un mañana donde podamos colocar en un nuevo orden la vida como centro y fin de todo lo que hacemos. Sí podemos vencer, sí podemos construir un mundo diferente, y estoy convencido que, tal como lo dijo Bolívar, América es la esperanza del universo. Muchísimas gracias, mi querido Fer. ¿Algo más que quieras agregar? Un abrazo fraternal nuevamente. Gracias Venezuela, gracias México, estamos unidos. Muy bien, pues a todos los que tuvieron la gentileza de escucharnos, apoyemos a Venezuela, apoyemos a Bolivia, apoyémonos, porque nosotros somos la patria grande, y solamente marchando unidos vamos a derrotar el proyecto de depredación conocido como neoliberalismo, ¿no? Lo vamos a derrotar, pero solamente unidos, no como islas, no como nada más mi país cuenta, no. Tenemos que borrar fronteras y revestirlas de hermandad, de una absoluta claridad de que solamente juntos podemos prevalecer. Muy buenas noches, gracias a Frauke Jonas, gracias a Jesús Carreón, los anfitriones de este espacio, que con su generosidad pues nos dieron cabida. Gracias a Sin Línea MX, esta gran plataforma, que quiero decirles que estamos bajo un ataque tremendo. Estamos bajo ataque, así que no nos sorprende. Yo creo que a veces cuando te atacan demasiado es porque eres importante, ¿no? Así que es bueno, es bueno. Gracias a todos, los invitamos a escucharnos mañana 8 de la noche por Sin Línea, y otra vez el martes a las 11 de la mañana. Un gran abrazo Venezuela, un gran abrazo Bolivia, un gran abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. Muy buenas noches, que descansen.